Su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Viene. Era el callejero de las... Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su espacio Educación Integral, educando en valores. Hoy martes 21 de abril del año 2015. Como siempre aquí, a pie del cañón, con todos ustedes, amables televidentes, tratando de llegar a todos los hogares dominicanos y como siempre con nuestras orientaciones, como la entendemos. Como dice el viejo refrán, el horno no está para galletica en el PLD. Pero bien, nosotros vamos a tratar eso ahorita y vamos a hablar, largo y tendido con los amables televidentes, sobre los acontecimientos que han acaecido en República Dominicana, porque por demás no somos ajenos. Lo que acontece no me es ajeno ni me es extraño. Y cada quien tiene una posición o participación, lo único que cuando usted está en un medio de comunicación tiene que ser lo más objetivo posible y sobre todo trabajar en base a lo que es el fundamento y lo que es la esencia de la política dentro del concepto humano y dentro de los valores cívicos y morales. Ha venido sucediendo y vamos a hacer una pequeña signosis de lo que ha sido la historia dominicana en torno a lo que es la política del patio y cómo se comportan los políticos y además también cómo se ha ido modificando la Constitución para una forma o para otra. De manera que con eso venimos cuando retornemos y después entonces vamos a hablar con los hablares televidentes. Y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura
que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje. Bien, pues, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, el tema de Alberto Cortés, el callejero. Es un video sumamente importante porque trata sobre el perro callejero del barrio, pero que su libertad, ¿verdad? Eso pues también se da para los seres humanos, los que queremos, los que lo apreciamos, tratamos de que siempre, o sea, mimarlo y protegemos tanto que muchas veces hacemos daño. Pero en definitiva se trata sobre todo de que la persona, si lo quiere, deje lo que huele, que su libertad, que accione, que se articule, porque en definitiva eso es lo que va a hacer que sea una persona íntegra y que se pueda realmente conducirse como dicta su conciencia, sobre todo, claro, con la orientación de las personas que te queremos. Leonardo y amables televidentes, el plato obligado es la decisión del comité político del domingo del Partido de la Liberación Dominicana en cuanto a lo que fue votar, ¿verdad? O sea, por mayoría, en que se abriera el espacio a la repostulación, no a la reelección, como se viene diciendo, sino a la repostulación del presidente Medina, y que entonces ante esa situación se eligió una comisión, ¿verdad?, para que presente un anteproyecto de ley ante el Congreso de la República para que pueda entonces modificar, o sea, la Constitución de una nueva vez, y así entonces que el presidente Medina se pueda repostular. Todo lo demás quedó frisado y entonces la situación nos ha hecho esperar. Y hoy se encuentra el Partido de la Liberación Dominicana, que es mi partido, al cual le he dado más de la mitad de mi vida, en un estado prácticamente de crisis interna, y que debo decir de paso, nosotros aquí le dijimos varias veces al presidente Danilo Medina, al presidente Leonel Fernández, que se pusieran de acuerdo, porque en definitiva la historia nos ha dicho que cuando hay dos líderes que se encuentran en el mismo espacio, uno sobreponerse al otro es difícil. Solamente el acuerdo entre las partes garantiza la unidad y el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana. En política se hace lo que conviene, ¿verdad? Ahora, hay cosas, también hay otros que dicen que la política no tiene ética. Y yo digo que sí, que la política tiene que tener ética. Pero bien, yo quiero oír tu reflexión, Leonardo, sobre esto. Tú que eres tan agudo en el aspecto político. Nosotros queremos ser lo más objetivo posible en lo que es la opinión que vamos a vertir aquí, y que después que la gente pues sencillamente nos dé su punto de vista. Este tema candente que se está manejando en todas las esquinas de la República Dominicana, después de esa maratónica reunión del comité político del PLD el pasado domingo en Metro Country Club, una hora después de que sostuvieran una reunión Leonel Fernández y Danilo Medina, y no hubo un acuerdo, quedando una situación un tanto una situación difícil para el PLD y para el país, hay que decirlo. El PLD concentra el control de la mayoría de los estamentos de poder en la República Dominicana, y ha sido un partido que tiene dirigiendo los destinos de la nación 10 años ya, 10 años corridos, bateo y seguido. Nosotros consideramos que el presidente Danilo Medina está en una situación difícil. No sé
No sé cómo él le va a presentar a la población dominicana una reelección, cuando él dijo que no está de acuerdo con la reelección, cuando en el 2008 consideró la reelección como nefasta para la República Dominicana. Y por ahí por las redes sociales están circulando una serie de comentarios que hizo el presidente sobre la reelección en ese entonces del presidente Fernández. Inclusive el presidente Medina se vino a subir en una caravana, fue ya en la última etapa de la campaña, fruto de ese disgusto que él tuvo con la reelección presidencial, y ahora nos viene a salir con que él se va a reelegir, con que está de acuerdo con la reelección política, aunque no lo ha dicho públicamente, pero ha salido a relucir de que él fue quien directamente en el comité político propuso la creación de la comisión que va a promover la modificación constitucional. Es una situación que el tiempo dirá quién tiene la razón. Mira, en esto no se trata ni siquiera de quién tiene la razón, sino se trata de definir qué es lo que conviene a ese instrumento de lucha en favor del pueblo dominicano que construyó el profesor Juan Bosch. Pero nosotros vamos a hacer un poquito de reseña histórica para los que llevan anotaciones y a los que tengan ojo para ver que vean y los que tengan oído para oír que escuchen. La República Dominicana, en su devenir histórico, si nos remontamos desde el 16 para hacer un poquito, ¿verdad? Cuando nuestro país es ocupado por los norteamericanos y se adueñan de las aduanas para cobrarse unas deudas que supuestamente se tenía con ellos, en el 24 ellos se retiran, pero se organizan unas elecciones donde queda como presidente Horacio Vázquez. Horacio Vázquez fue electo por 4 años, esto era del 24 al 28. El presidente Horacio Vázquez se le mete el gusanillo y plantea una modificación a la Constitución y quiere prolongar su periodo a 6 años. Su vicepresidente Federico Velázquez, que era como se llamaba, o sea, en desacuerdo con la posición de Horacio Vázquez, le renuncia al puesto. Se presenta entonces una crisis. Trujillo, que había sido bien apadrinado por los norteamericanos, que era un jefe militar en ese momento, pero también ahijado de Horacio Vázquez, junto con Estrella Ureña, en el 1930 le da un golpe de estado a Horacio Vázquez, y para el 16 de mayo de 1930 convocan elecciones y ahí queda Trujillo por 31 años en el poder. 31 años de vida republicana bajo la dictadura férrea del tirano Rafael Leónidas Trujillo, que yo sé de paso, aquí no se quiere hablar sobre Trujillo, que hay que hablar porque hay que conocer la historia como aconteció. A raíz de la muerte de Trujillo, entonces se forma un triunviro, ¿verdad? Y entonces el triunvirato, y Balaguer, que es quien del panegírico en la muerte de Trujillo, que tuvo todo el tiempo, ¿verdad?, bajo la sombra o bajo la asesoría de Trujillo, no sé en cuál de las dos dimensiones. Realmente la oposición, que en ese momento estaba en el exilio, ya había retornado, y entonces en el 1962 se organizan elecciones y la gana el profesor Juan Bosch. Juan Bosch elabora la constitución más moderna que se puede conocer en América Latina y del país, y se acerca a los campesinos, se acerca a las personas de a pie, en fin, hace toda una vía de consecuencia para lo que él predicaba. Los tutumpotos, los hijos de Machepa, en fin, un grupo de empresarios, políticos y un gremio amarillista llamado FENAMA, compuesto de maestros, hicieron un movimiento que concluyó con un golpe de estado al profesor Juan Bosch, que apenas duró 7 meses, pero con el
apoyo de la oligarquía criolla y también del imperio norteamericano. Ahí entonces vuelve otra vez otro proceso donde se organiza, ¿verdad?, otro triunvirato que va a estar en el proceso, y en el 1965-66, o sea, en el 65 se da la gesta de abril, que es la que estamos hablando el 24 de abril, cuando los dominicanos, o sea, civiles y militares, encarnados en la restauración a la Constitución de Juan Bosch sin elecciones, se alzan en armas y dan la batalla. Y el 28 de abril del 65, nuestro país es invadido por 42,000 marines norteamericanos que vinieron a salvar vidas. Pero cuánta gente mataron, pero también cuántos de ellos también fueron psiquiatrillados, como dicen. Eso haciendo un recuento breve de la historia. Conclusión, Balaguer, que estaba en el exilio, retorna, y los norteamericanos realmente lo apadrinan y lo ponen como su presidente títere, que dura un periodo de 66 al 78, con reelecciones consecutivas. La primera crisis se presenta en el 70, cuando le renuncia a su vicepresidente Augusto Lora, porque hicieron un acuerdo donde el vicepresidente, o sea, él lo iba a apoyar, pero después Balaguer lo apoyaría a él, y Balaguer sigue el proceso de reelección. En el 73, Juan Bosch funda el Partido de la Liberación Dominicana, y lo funda bajo el predicamento de que en el PRD no había nada que buscar, porque sencillamente lo que simbolizaba era el desorden, el caos, el desastre, en fin. Y Juan Bosch quería poner a la gente a estudiar, a prepararse, a leer, a estudiar, a los miembros del partido, pero no estaba en eso, sino que estaba en todo menos en eso. Se va Juan Bosch del PRD, funda el Partido de la Liberación Dominicana en 1973. Juan Bosch no participa en las elecciones subsiguientes y decía las elecciones son un matadero electoral, porque decía que realmente participar con Balaguer religiéndose sencillamente no tenía sentido. Bien, la historia sigue hasta el 78, cuando entonces el PRD participa de las elecciones mediante el Acuerdo de Santiago, saliendo electo presidente el fenecido entonces Antonio Guzmán Fernández, quien era una persona del lado del Cibao de Santiago, un agricultor con mucha ascendencia, y se postula. Gana las elecciones por el PRD. Jorge Blanco viene a hacer una campaña que aspira a las elecciones para el 1982. Déjeme decir antes que las personas, así como le pidieron a Balaguer que se reeligiera todo el tiempo, también le pidieron a Guzmán. Guzmán no accedió a la reelección. Jorge Blanco le hizo la campaña de mano limpia, indicando que su equipo estaba manchado. Y entonces Guzmán termina, antes de entregar el poder, dándose un tiro en la cabeza. En el 82, Jorge Blanco asume el poder hasta el 86. De crisis en crisis se maneja el PRD hasta el extremo de que hubo dos presidentes del Senado, Jacob Masluta y Areche. Dos presidentes del Senado del mismo partido. Eso es un recuento. Pero ¿qué pasa? Que en el 86 Balaguer va como candidato nuevamente a las elecciones. Cuando Balaguer se postula a las elecciones, Jacob Masluta era el candidato del PRD. Salvador Rey Blanco no le da el apoyo necesario a Jacob Masluta, y Jacob Masluta y el PRD pierde las elecciones, y entonces Jorge Blanco le pone los versos de Bécquer: las palabras son palabras y van al aire, las lágrimas son lágrimas y van al mar. Cuando un amor se muere, ¿sabes tú a dónde va? Fue con lo que concluyó
Jorge Blanco, en el 86, cuando pierde las elecciones, su partido, incluido su compañero de partido, Jacob Masluta. Lo que trajo como consigo que ganar las elecciones de Balaguer, que entonces duró 10 años más gobernando hasta el 96 y no siguió porque entonces los norteamericanos tuvieron que intervenir en una crisis que había interna y le limitaron el periodo a 2 años a Balaguer, que era de 4, y le dieron el 96. En el 96 sale electo presidente Leonel Fernández con el apoyo del Partido Reformista y del PLD, donde Balaguer y Juan Bosch, los dos máximos líderes, le levantan la mano y sale presidente. En el 2000 terminaba su mandato y Amable Ariti Castro le dice que entonces era del Senado y los republicanos tenían control del Congreso. Le dice a Leonel que se pusiera los pantalones y que se reeligiera. Leonel no optó por reelegirse y participó como candidato en ese momento entonces Danilo Medina, del Partido por la Liberación Dominicana, y participó por el PRD, Hipólito Mejía. ¿Qué hizo Hipólito Mejía? Ganó las elecciones, después en el 2002 ganó las congresionales y municipales avasalladoramente, y después metió una reforma a la Constitución a la fuerza, lo que trajo consigo que tuvo que expulsar a Tuey de Can del partido, del PRD, estoy hablando del PRD, y con ello entonces también pierde las elecciones el PRD, y hoy el PRD no sabe dónde está, que en la encuesta aparece chiquitico, y aparece ahora un PRD, un moderno, que está por ahí. Que no es moderno. Vamos a ver, entonces, Leonel gana en el 2004, en el 2006, arrolladoramente gana las elecciones congresionales y municipales, se repostula en el 2008, Danilo participa como contendente de Leonel Fernández, y cuando termina y Danilo se maneja en ese momento, que era opuesto a la reelección por principio, y cuando perdió, dijo esta frase: me venció el Estado. Bien, entonces, en el 2000, o sea, 2 periodos consecutivos, con Leonel más 1 son 3. En el 11 se está montando una maquinaria electoral para Leonel, ¿verdad? Para que Leonel siguiera. Leonel hizo una concentración en el Centro Olímpico y 2 millones y cuantas de firmas que llevaron, dijo: aquí está a disposición del partido. Después lanzaron a Margarita y la retiró, y decidieron entonces apoyar a Danilo, o sea, y Danilo sale presidente de la República. Una gestión ha hecho maravillosa, en diferencia a otros gobiernos, ¿verdad? Porque hay que decir, se ha acercado a la población. Quizá el efecto publicitario sea mayor que las acciones, pero tiene un grado de popularidad altísima. Con 3 componentes, ojo, con 3 componentes. Uno real, uno que lo ha impulsado la sociedad civil, y otro que lo ha impulsado sectores de la oposición, para que lo que está dando hoy se produzca en el PLD, que es la confrontación entre Leonel versus Danilo. Esta es la historia. Y entonces, ahora, cuando se vislumbra que hay 2 líderes en el PLD eminentes, Leonel y Danilo, no tienen otra opción que poner de acuerdo. Pero el comité político creo que actuó de manera poco responsable, y no con la sapiencia que lo ha hecho siempre, de permitir que se fuera un proceso de votación, porque eso había que hacerlo por consenso. Porque Leonel sin Danilo no gana las elecciones, y Danilo sin Leonel tampoco la gana. En consecuencias, si no se ponen de acuerdo los dos, el PLD para afuera que va, y cualquier cosa que aparezca ahí de esos sectores emergentes, no sé qué cosa, llame PRM, cómo se llamará, tendrá que los resultados de las elecciones. Que nadie llame engaño, y los sectores fanáticos de un lado o del otro, que pongan esto atención. Los que ayer
le entraron a Leonel y planteaban que Danilo era lo máximo, son los primeros que salieron diciendo ahora que están en contra de la reelección y que no quieren, porque como Danilo no era opción para ese momento, entonces ahora le entra a Danilo. Si Leonel está por un lado, Danilo para el otro, sencillamente el PLD ahí terminó su misión histórica. Ya lo vi, lo estamos diciendo. Yo me duele este partido porque yo soy más de la mitad de mi vida, le eché ahí, pero yo tengo que ser objetivo y decir las cosas como son. Aquí los sectores que de una u otra forma, aquí, o sea, y cuando hago el recuento histórico es para que sepan, cada vez que alguien ha pasado por el poder, siempre hay quien le susurre en el oído que debe reelegirse. ¿Pero por qué? Es para reelegir al presidente, no es para reelegirse ellos, funcionarios malos, que muchas veces reciben a los compañeritos de la base, como dicen, ni los reciben. Mientras el presidente está ubicado en Charquito y esto en los campos, los funcionarios son intransitables. En definitiva, reiteramos, no somos portadores de la verdad absoluta, simplemente hemos puesto nuestro punto de vista de la mayor forma objetivo posible. No tenemos candidatos preferidos, lo que sí queremos es que el partido y el pueblo, o sea, se tengan lo que merecen. Y tengan un presidente y que tengan funcionarios que vayan a servirle, no para servirse. Decía el gran José Martí, apóstol de la Revolución Cubana, la patria es área y no pedestal. Se vive para servirle, pero nunca para servirse de ella. Y aquí hay muchos oportunistas sirviéndose de la patria. Muchas gracias, amables televidentes, por venir a sus hogares. Tengan buenas tardes y esperamos que para el próximo martes el PD haya resuelto ya ese embrollo. Leo. Gracias. Aunque fue de...